Considerada como la capital de la biodiversidad del Perú, Madre de Dios, conocida por albergar gran diversidad de flora y fauna al sureste de la Amazonía peruana. Esta región cuenta con un clima cálido y húmedo. Su capital es la conocida ciudad de Puerto Maldonado. Reseña histórica. Para Puerto Maldonado se dice que la población nativa de Madre de Dios debió aparecer hace miles de años con la llegada de los arahuacos, quienes es una derivación de muchas etnias. Luego se relacionarían con los incas y los españoles futuramente. Para 1546, Diego Maldonado, apodado el Rico, exploró parte oriental del Cusco, llegando también a internarse en lo que hoy es Madre de Dios. En su paso de la confluencia de los ríos de Madre de Dios y Tambopata encontró una inscripción hecha por el explorador Faustino Maldonado, donde ya para 1866 hizo grabar Fiscarral en un gran árbol el nombre de Maldonado como homenaje al pionero y próximamente continuando con su viaje. Ese hito pasó a llamarse después o próximamente Pueblo Maldonado. En 1894 ya Puerto Maldonado fue establecido por el empresario cauchero Carlos Fermín Fiscarral, quien durante un viaje de exploración llegó a descubrir ese istmo. Ya para 1985 se oficializa la fecha de fundación de la ciudad de Puerto Maldonado y lo oficializa pues hecha por el primer comisario y delegado supremo del gobierno don Juan S. Villalta, un 10 de julio de 1902. Situado en lo que hoy es Pueblo Viejo. Ahora, la capital es la ciudad de Puerto Maldonado, que fue fundada por Juan Villalta el 10 de julio de 1902, y Madre de Dios se creó como departamento el 26 de diciembre de 1912. Pues está situada a orillas de la confluencia del río de Madre de Dios y también en la confluencia del río de Tambopata. Es uno de los principales núcleos comerciales de la Amazonía. Análisis físico-espacial. Vamos a hablar sobre la ubicación y localización. Puerto Maldonado se encuentra en el departamento de Madre de Dios, en la provincia de Tambopata. Puerto Maldonado es una ciudad ubicada al sureste del Perú, llamada antiguamente Amarumayo. La ciudad se localiza en una meseta a 201 metros sobre el nivel del mar, entre las confluencias del río Madre de Dios y el río Tambopata. Está ubicada en la selva baja del sur de la Amazonía. Ahora, entre las limitantes del departamento, vemos que al norte limita con Brasil, al este con Brasil y Bolivia, al sur Cusco y Puno, al oeste Ucayali y Cusco. Entre la provincia de sus limitantes encontramos que al norte, la provincia de Tambopata limita con Taumaru, al este con el país Bolivia, el sur departamento con Puno y al oeste con la provincia de Manú. Ahora, dentro de los limitantes de Madre de Dios de Puerto Maldonado, limita con la provincia de Tahuamaru, al este con Bolivia, al sur con el río Tambopata y al oeste con el distrito de Pichicani. Análisis físico-ambiental. Puerto Maldonado, entre sus análisis de variables climatológicas, encontramos que su temperatura máxima promedio oscila entre los 36 en marzo y en abril alcanza los 42 en septiembre y octubre. Su temperatura media se mantiene relativamente estable rondando entre los 23 a 26.5 en julio y en noviembre. Y su temperatura mínima promedio varía de 4 en julio hasta 15 grados en enero. Entre sus lluvias vemos que los meses más lluviosos son enero, febrero y marzo, mientras los meses más secos son junio, julio y agosto. Y su humedad relativa promedio anual es de 75.7%, con la humedad más alta en los meses de lluvias intensas, siendo enero a marzo, y las más bajas siendo en julio y agosto. Entonces, como parte del análisis podemos decir que Puerto Maldonado tiene un clima tropical húmedo y está posicionado geográficamente
ya que se encuentra en una cuenca amazónica, lo cual le otorga esas características climatológicas muy similares a las zonas ecuatoriales, con temperaturas muy elevadas todo el año y un régimen de lluvias marcadas. También Puerto Maldonado cuenta con una extensa cobertura de vegetación amazónica, y esto favorece la retención de humedad y la estabilidad térmica, lo que explica las características de su clima tropical con altas temperaturas y alta humedad relativa. Análisis urbano. Dentro de la tipología de viviendas de Puerto Maldonado podemos rescatar que la tipología de viviendas autóctonas son materiales propios de la Amazonía, tanto como la madera rojiza para las estructuras y como el cedro y la cisnera para las coberturas o techo. Son viviendas mayormente unifamiliares de planta rectangular y con pisos elevados. El espacio interior se usa como partes de usos múltiples, con dos divisiones por lo general, y la cocina constituye otro espacio separado de la casa. Dentro del perfil urbano, como podemos observar, según la cercanía o la lejanía a la cuenca de los ríos, podemos ver que va variando según su tipología. Ahora, en el perfil podemos ver que las viviendas no superan mayormente el primer nivel y siempre son con coberturas y techos inclinados por el tema de la alta densidad al momento de las lluvias o alguna precipitación. Vías principales. En las vías principales tenemos la Avenida 2 de Mayo, Avenida Fiscarrat y Avenida Ernesto Rivero, la Avenida León Velarde y la Avenida Madre de Dios. Luego en las vías secundarias tenemos Girón 26 de Diciembre, Girón Arequipa, Girón Cusco, Girón Pardo de Miguel y Girón Junín. Análisis urbano, sistema vial y de transporte. En sistema de transporte en la ciudad de Puerto Maldonado existen los siguientes modos de transporte. Transporte terrestre. Contamos con motolineal, motocar, auto y combi. Luego en transporte acuático, la ciudad de Puerto Maldonado posee los siguientes puertos. Puerto Enapu, que es un puerto turístico, la Capitanía, que es propiedad de la Marina, Puerto Tambopata, Puerto Santa Rosa, Puerto La Pastora, Puerto Arturo y por último tenemos el Puerto Acosta, que es un puerto pesquero. Análisis urbano, zonificación. Puerto Maldonado cuenta con tres zonificaciones según el Plan de Desarrollo Urbano. Los clasifica como suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Podemos observar que el suelo urbano, que vendría a ser lo amarillo, es el área con lo cual se encuentra ya instalado o ya ocupado por usos urbanos, ¿no? En esta podemos ver que cuentan con todos los servicios, ya sea básicos, agua, saneamiento, electricidad, infraestructura vial, red primaria y servicios públicos. En el suelo urbanizable podemos ver que es parte de los aledaños de la ciudad de Puerto Maldonado. Es un espacio que se puede acondicionar y preparar para tener un uso urbano legal. Y el suelo no urbanizable, que en su mayoría, bueno, vendría a ser lo rojo, es aquel que no se puede utilizar, ya sea para otros fines que no sean vinculados a la explotación agrícola, forestal, ganadería o cinegética. Dentro de los equipamientos de Puerto Maldonado podemos encontrar que Puerto Maldonado cuenta con equipamientos educativos, de salud, religiosos, también turísticos, financieros y administrativos. Podemos ver que cuenta con una universidad nacional llamada Amazónica de Madre de Dios. También cuenta con un aeropuerto Padre Aldamiz, un mercado modelo, un hospital Santa Rosa, también un salud Víctor Lazo Peralta, un cementerio San Martín de Porras, también el puente Tambopata, que es una conexión continental, la biblioteca municipal, la plaza de armas, su municipalidad, el colegio cerrado y el teatro municipal de Tambopata. Análisis económico y social. La densidad poblacional en lo que respecta al ámbito de estudio es de 4.79 habitantes, mientras que en el área urbana consolidada de la ciudad de Puerto Maldonado es de 43.54 habitantes. Según las proyecciones oficiales del INEI para la ciudad de Puerto Maldonado, en el año 2014 se estimuló una población masculina de 39.822 habitantes, es decir, el 55% de la población total, mientras que en la población femenina hubo
un total de 32.508 habitantes, es decir, el 45%. Según la tasa de crecimiento, la proyección del crecimiento poblacional en el año 2024 en la ciudad de Puerto Maldonado tiene una tasa de crecimiento promedio anual de 3.1%, estimulándose un total de 97.696 habitantes. Población económicamente activa. Número de personas que están en la edad de trabajar, encontramos un total de 2.346 personas, mientras que en hombres tenemos un total de 1.853, mujeres un total de 493, mientras que el total de personas ocupadas se encuentran laborando económicamente. En ocupadas tenemos un total de 2.274 personas, que en hombres son 1.801 y en mujeres son 473 mujeres. El total de personas desocupadas que no se encuentran laborando y buscan trabajo en desocupadas son 72 personas, que en hombres son 52 y mujeres 20. Actividades económicas. Las principales actividades económicas son la extracción de castaña, arroz, yuca, coco, caucho. Históricamente la más importante en Puerto Maldonado, madera y oro aluvial. Elementos compositivos resaltantes, Puerto Maldonado, Madre de Dios. Tenemos la Plaza de Armas, que es el corazón de la ciudad y un lugar de encuentro para los locales y turistas, lo cual en la Plaza de Armas encontramos el reloj de la Glorieta, que es un legado de la colonia japonesa. También encontramos el obelisco de la biodiversidad o mirador de la biodiversidad, que es un edificio ubicado en la ciudad peruana del Puerto Maldonado. Luego tenemos la Catedral Matriz de Puerto Maldonado y una edificación que alberga eventos culturales y exposiciones de arte. Trascendencia y valor arquitectónico. Puerto Maldonado, Madre de Dios. La trascendencia y el valor arquitectónico son limitados en comparación con otras ciudades de Perú, debido a que es una ciudad relativamente joven y no tiene patrimonio arquitectónico histórico significativo. Sin embargo, hay algunos aspectos que destacan, lo cual tenemos que la ciudad cuenta con una arquitectura vernácula interesante, con edificaciones que se adaptan al clima tropical y utilizan materiales locales. Tenemos también la influencia amazónica, que en Puerto Maldonado es una de las ciudades más importantes de la Amazonía peruana y su arquitectura refleja la influencia de la selva tropical. Luego, en los últimos años ha habido un enfoque en el desarrollo sostenible y la arquitectura ecológica en la ciudad, lo que es valioso para el medio ambiente. La ciudad también es un lugar donde se puede aprender sobre la cultura indígena de la región y su arquitectura puede reflejar esto. La arquitectura de la ciudad puede ayudar a crear una identidad propia y diferenciar de otras ciudades del Perú. Análisis de viviendas típicas nativas de Puerto Maldonado. Tipos de vivienda tenemos los palafitos, que tienen formas rectangulares, postes rollizos de madera, techo de fuerte pendiente y palma tejida. Luego tenemos la molaca, que tiene forma tradicional de la molaca de los huitotos, forma semi-tradicional alargada de los boras. Al interior se establece cierto orden jerárquico en los espacios. Luego tenemos la vivienda moderna, que tiene un estilo influenciado por la época del caucho. La modernidad se ve reflejada en el uso de los azulejos, metal concreto armado, los postes empotrados al suelo. Luego, en construcciones generales, como pueden observar en las imágenes, encontramos vigas inclinadas de arriostre, viguetas, llanavara, amarres con tanchi, palma trenzada en tiras superpuestas, plataforma, chungo, empotramiento de 1 metro aproximadamente. Materiales generales tenemos la madera, chungo, lianas, tanchi y hojas de palma tejidas. Análisis de vivienda y tipología de viviendas nativas.
Puerto Maldonado cuenta con pueblos indígenas como el Eja, el Yine y Tres Islas. Son comunidades nativas que se encuentran a 45 minutos de Puerto Maldonado. Dentro de su tipología de viviendas o tipo de vivienda encontramos la maloca o los palafitos. La maloca es una edificación tradicional que conserva algunos grupos étnicos de la Amazonía. La forma de su planta es un octógono, pero varía en relación a la tribu. Su sistema constructivo de la maloca se ancla al suelo de manera que está siempre al mismo nivel para el acceso por canoa, y al no tener ningún tipo de empotramiento de los troncos se debe ver arrastramiento para evitar cualquier deformación o desplazamiento. Los palafitos. Los palafitos son construcciones elevadas sobre troncos rollizos empotrados en el suelo para evadir el crecimiento del río. Al estar elevados no hace falta tener una cuenta de las diferentes pendientes de la topografía. En la parte inferior tiene una plataforma compuesta por tablas horizontales sobre vigas apoyadas en los troncos verticales. Dentro de su sistema constructivo encontramos que encontraríamos ya viguetas inclinadas para el arrastramiento, viguetas llanavara, los postes redondos de madera de chungo y un empotramiento de 1 metro aproximadamente. Todos son amarrados con lianas de tamchi y cuenta con una plataforma. Y también con palma trenzada en tiras como base de la cubierta, muros y cubiertas. Las viviendas nativas de Puerto Maldonado, sus muros son trabajados por pórticos, ya son a base de madera chungo, y estos están rígidos gracias a las lianas de tanchi. Se colocan en cruces y en soportes verticales haciendo los cerramientos. Las maderas de menor dimensión es una variante entre las tablas de maderas, en el cual sirve para cerramientos. Lo mismo ocurre en sus tanto frontales como laterales. El uso de la madera se encuentra en la misma zona, ya que se ve interesante porque cómo resuelven en primera instancia la necesidad de refugiarse, teniendo en cuenta el tema de las altas temperaturas, las lluvias y el alto grado de humedad. Cubiertas. Las viviendas nativas de Puerto Maldonado, las cubiertas las hacen con estructuras de madera también de chungo y cubiertas por hojas de palma trenzadas para una impermeabilidad. Estos materiales, si bien nos permiten cubrirnos parcialmente de la lluvia, aún así existen filtraciones, pero con el tiempo esto lo van mejorando. Viendo la estructura y la forma de sus cubiertas nos enseñan y nos dan una gran lección que estos primeros habitantes analizaban y estudiaban la zona donde se iban a sentar. Hay que imaginarse que han tenido que pasar varios intentos para llegar a esta estructura, la cual funciona perfectamente ante precipitaciones, asolamientos propios de la misma zona. Dentro de la materialidad, vemos que la vegetación para uso constructivo es demasiado importante, ya que la mayoría de estos recursos naturales lo usan para la consolidación de sus viviendas a base de técnicas antiguas de la construcción. Y estos tipos de viviendas perduran en la actualidad debido a que aún existen asentamientos nativos. Como pueden ver, la relación en el contexto donde viven hace que la geografía del lugar condicione el momento de querer construir o querer edificar. Dentro de la vegetación más usada vemos que es la palma, el chungo, el cedro y el eucalipto.